Dentro de los principales anestésicos encontramos la procaína. Es un anestésico local de corta duración de acción. Su mecanismo de acción bloquea tanto la iniciación como la conducción de los impulsos nerviosos mediante la disminución de la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones de sodio y de esta manera la estabiliza reversiblemente. Dicha acción inhibe la fase de despolarización de la membrana neuronal, dando lugar a que el potencial de acción se propague de manera insuficiente y al consiguiente bloqueo de la conducción. Su acción es rápida y de poca duración. Es una anestesia local por infiltración para cuando hay dolor asociado a heridas, cirugía menor, quemaduras, abrasiones del 1 y 2%, anestesia por bloqueo nervioso periférico al 2%. Las reacciones adversas de este medicamento es la excitación, la agitación, mareos, tinnitus, visión borrosa, náuseas, vómitos, temblores y convulsiones. También puede haber entumecimiento de la lengua, somnolencia, depresión respiratoria, coma, depresión miocárdica, hipotensión, bradicardia, arritmia y parada cardíaca. Y estas son todas las reacciones alérgicas. La cocaína tiene un mecanismo de acción, tiene dos mecanismos farmacológicos diferentes sobre el sistema nervioso. Uno sería la disminución de la permeabilidad al sodio de los nervios y dos, la potenciación de las catecolaminas. La capacidad de la cocaína para disminuir la permeabilidad de la membrana de los nervios al sodio es compartida por otros anestésicos locales. Esta acción disminuye la tasa de despolarización de la membrana, aumentando así el umbral de excitabilidad eléctrica y bloqueando efectivamente la conducción nerviosa. Es necesaria la penetración directa en la membrana del nervio para la anestesia eficaz, lo que se logra solo mediante la aplicación de la cocaína en la zona donde se va a anestesiar. Si la disminución de la permeabilidad al sodio de los nervios explica la acción terapéutica de la cocaína, la potenciación de las catecolaminas explica los efectos indeseables de la cocaína. Otros anestésicos locales no poseen esta capacidad para inhibir la recaptación de catecolaminas. La farmacocinética de la cocaína se absorbe bien en todas las membranas mucosas, especialmente de tejido dañado o inflamado. Aunque la vasoconstricción tópica puede limitar la tasa de absorción, la absorción sistémica significativa se produce normalmente. Cuando se utiliza para la anestesia tópica, el comienzo de la acción se produce en 1 minuto y el efecto máximo tiene lugar a los 5 minutos. La duración de la acción es de aproximadamente 30 minutos. Vamos a pasar a la pantocaína, a la tetracaína. También su mecanismo de acción actúa inhibiendo la propagación de los potenciales de acción en las fibras nerviosas al bloquear la entrada de sodio en la membrana neuronal en respuesta a la despolarización nerviosa. Además, la tetracaína tiene un efecto vasodilatador, lo que podría causar eritema localizado, aunque es raro. Reacciones adversas, como habíamos mencionado, el eritema ligero en el punto de aplicación, edema igual ligero o prurito en el punto de aplicación. Vamos a hablar un poquito de la lidocaína, su mecanismo de acción. Los efectos antiarrítmicos de lidocaína son el resultado de su capacidad para inhibir la entrada de sodio a través de los canales rápidos de la membrana celular del miocardio, lo que aumenta el periodo de recuperación después de la
repolarización. La lidocaína suprime el automatismo y disminuye el periodo refractario efectivo y la duración del potencial de acción en el sistema His-Purkinje, en concentraciones que no inhiben el automatismo del nodo sinoauricular. Este fármaco suprime despolarizaciones espontáneas en los ventrículos por inhibición, mecanismos de reentrada, y parece actuar preferentemente sobre el tejido isquémico. La farmacocinética de este medicamento, la lidocaína, esta se puede administrar por vía tópica, también por vía oral y por vía intravenosa. La lidocaína es absorbida casi por completo tras la administración oral, pero sufre un extenso metabolismo del primer paso en el hígado, resultando en una biodisponibilidad sistémica de solo el 35%. Aunque la lidocaína no se administra por vía oral, cierta absorción sistémica es posible cuando se utilizan soluciones orales viscosas. La absorción transdérmica de lidocaína está relacionada con la duración de la aplicación y el área de superficie sobre la cual se aplica el parche. Cuando un parche de lidocaína se usa como se indica, solo el 2% de la dosis aplicada es absorbida transcutáneamente, alcanzando la circulación sistémica en cantidades muy pequeñas. Después de la aplicación de parches de más de 420 centímetros cuadrados de superficie sobre la piel intacta durante 12 horas, la dosis absorbida de lidocaína es de 64 miligramos, lo que resulta en una capacidad máxima de 0.13 milímetros. La concentración de lidocaína no aumenta con el uso diario en pacientes con función renal normal. Las contraindicaciones y precauciones para este medicamento, pues es que la lidocaína se clasifica dentro de la categoría B de riesgo en el embarazo. Los anestésicos locales pueden atravesar la placenta rápidamente y cuando se administran por vía epidural, paracervical o para el bloqueo del nervio, pudiendo o bloqueo caudal, puede causar toxicidad en el feto. El grado de toxicidad depende del procedimiento realizado. La hipotensión materna puede ser consecuencia de la anestesia regional. Por eso cuando una mamá está saliendo de una cirugía de su cesárea, está con temblor, tiene frío y al bebé hay que sacarlo inmediatamente después de la aplicación de este medicamento para que no haya toxicidad. La lidocaína se excreta en la leche materna, siendo la relación de la concentración leche-plasma de 0.4. La lidocaína debe utilizarse con precaución durante la lactancia. Los parches de lidocaína no han sido estudiados en mujeres durante la lactancia. Vamos a hablar de la estobaína, que es un clorhidrato de éter benzoico del dimetilaminopropanol, compuesto cristalino menos tóxico que la cocaína, que se emplea como esta para la anestesia local, principalmente en oftalmología y para la raquianestesia y en las afecciones de la boca, garganta y nariz. Tiene acción vasodilatadora. Esta sal es una solución apropiada para uso terapéutico e inyectada en el canal espinal. Produce una anestesia bloqueada. Actúa sobre los nervios sensitivos aferentes y por afinidad de la sal anestésica a la sustancia lipoidea del nervio, produciendo una reacción químico-fisiológica. Además de la acción anestésica de la estobaína sobre las fibras nerviosas aferentes sensitivas, produce también un bloqueo e interrupción sobre los impulsos vasoconstrictores de las vísceras abdominales.
produciendo un verdadero creciente de la circulación sanguínea a dichas vísceras y a expensas de otros órganos, especialmente del cerebro, siendo la resultante una baja marcada de la presión sanguínea y síntomas de anemia cerebral. Sedantes e hipnóticos. A excepción de las benzodiazepinas, los fármacos llamados hipnóticos sedantes pertenecen a un grupo de sustancias que deprimen el sistema nervioso central de una manera no selectiva y, dependiendo de la dosis, producen calma o somnolencia. A esto se le llama sedación. Sueño es una hipnosis farmacológica. Inconsciencia, anestesia quirúrgica, coma y depresión fatal de las funciones respiratorias y cardíacas. Estos efectos son los mismos que, dependiendo de la dosis, observamos con varios alcoholes, incluyendo al etanol. Una droga sedante disminuye la actividad modera la excitación y calma al que la recibe. Una droga hipnótica produce somnolencia y facilita el inicio y el mantenimiento de un estado de sueño parecido al normal. A este efecto se le ha llamado hipnosis, sin que esto tenga relación con ese estado inducido artificialmente por sugestibilidad. La sedación puede ser también un efecto adverso de muchos fármacos que no son sedantes propiamente, ni son capaces de producir anestesia. Las benzodiazepinas, a pesar de que tampoco producen anestesia, se consideran como sedantes e hipnóticos. Estas sustancias también se utilizan como relajantes musculares, antiepilépticos o para producir sedación y anestesia en sujetos antes de una cirugía. El etanol, a pesar de que comparte muchas de las propiedades de las drogas sedantes e hipnóticos, no se utiliza con fines terapéuticos. La primera sustancia introducida específicamente como sedante y un poco más tarde como hipnótico fue el bromuro. En 1853 y hasta 1900, los únicos fármacos sedantes hipnóticos disponibles era el hidrato de cloral, el paraldehído, el uretano y el sulfonal. En 1903 se empezó a utilizar el primer barbitúrico, el barbital, y en 1912 el fenobarbital. El éxito de los barbitúricos significó la síntesis de más de 2000 derivados, con casi 50 de ellos distribuidos comercialmente, y también la lentitud para buscar nuevos agentes que tuvieran efectos parecidos. Ya en los años 50 se describe el efecto de amansamiento de animales producido por la cloropromacina y el meprobamato, y el desarrollo de técnicas de evaluación conductual más complejos permitió a Sternbach y a Randall en 1957 el descubrimiento de los efectos únicos del clorodiazepóxico, la primera benzodiazepina. Este agente empezó a utilizarse en la clínica en 1961, significando una revolución en la neuropsicofarmacología. En la actualidad se han sintetizado más de 3000 benzodiazepinas, se han probado más de 120 y más de 30 se encuentran en uso clínico. Su extraordinaria popularidad se basa en su capacidad para reducir la ansiedad, definida como angustia en ausencia de un objeto real que la produzca directamente, sin interferir demasiado con otras funciones ligadas al estado de conciencia. Sin embargo, todas las benzodiazepinas tienen efectos sedantes e hipnóticos, propiedades que han hecho que se les utilice ampliamente en lugar de los barbitúricos.
Varias de ellas también se usan por periodos breves, como relajantes musculares. Los barbitúricos, incluyendo el fenobarbital, tienen un efecto depresor del sistema nervioso central que es dependiente de la dosis. Actúa uniéndose al receptor GABA, facilitando la neurotransmisión inhibidora. El canal de GABA es un canal para el cloruro que tiene 5 células en su entrada. Cuando los barbitúricos se fijan en el canal de GABA, ocasionan la apertura prolongada del canal, lo que permite el paso de iones cloruro en las células en el cerebro, aumentando la carga negativa y alterando el voltaje en las neuronas. Este cambio en el voltaje hace a las neuronas resistentes a los impulsos nerviosos, ocasionando su depresión. El fenobarbital barbitúrico de acción prolongada, hipnótico, anticonvulsivo y sedante. Su mecanismo de acción es inhibir la transmisión sináptica mediada por el transmisor GABA. Los efectos sobre la capacidad de conducir con el fenobarbital actúan sobre el sistema nervioso central y pueden producir somnolencia, mareos, alteraciones visuales y disminución de la capacidad de reacción. Estos efectos, así como la propia enfermedad, hacen que sea recomendable tener precaución a la hora de conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa, especialmente si no se haya establecido la sensibilidad particular de cada paciente al medicamento. Tiene reacciones adversas, entre ellas reacciones cutáneas. Si son graves estas, se tiene que suspender el tratamiento. Puede haber también problemas de coordinación y equilibrio, otra vez somnolencia, artralgia. Por vía intravenosa puede haber depresión respiratoria grave, apnea, laringoespasmo, broncoespasmo, HTA o hipertensión. El secobarbital se usa en el corto plazo para tratar el insomnio, que es la dificultad para dormirse o permanecer dormido. También se usa para aliviar la ansiedad antes de una cirugía. El secobarbital pertenece a una clase de medicamentos llamados barbitúricos. Actúa al hacer más lenta la actividad del cerebro. El secobarbital, que también se conoce como Seconal, es un medicamento perteneciente a la clase de los barbitúricos. El secobarbital deprime la actividad cerebral. Su acción inhibitoria sobre el sistema nervioso es generalizada. Es útil en el tratamiento sintomático de la angustia y de la ansiedad. Se usa como sedante y como hipnótico de 5 a 15 gramos en el primer caso y 20 a 40 gramos en el segundo caso. Deprime el centro respiratorio, por lo tanto, su administración debe ser controlada y su venta posible solo bajo receta. Los posibles efectos secundarios del secobarbital incluyen la irritabilidad o excitabilidad, dolor de cabeza, hambre, náuseas, vómito, pesadillas, mayor sensibilidad al dolor, reacciones alérgicas, respiración dificultosa, edema, urticaria, somnolencia, funciones motoras deterioradas, alteración de la coordinación, del equilibrio, puede causar hasta mareo, ansiedad, confusión, agitación de etanol antiséptico, activo frente a bacterias, desinfección de la piel previa a inyecciones o intervenciones pequeñas. Okay. El etanol es un inhibidor competitivo de la enzima alcohol deshidrogenasa, ADH,
que se utiliza como tratamiento en casos de intoxicaciones por alcoholes, el metanol y el etilenglicol, si no se dispone de fomepizol. La enzima ADH, al metabolizar el metanol y el etilenglicol, produce metabolitos tóxicos que van a ser las responsables de la toxicidad. Las advertencias y precauciones, pues no se debe aplicar sobre piel erosionada por ser irritante y formar un coágulo que protege a la bacteria superviviente. El hidrato de cloral, ese es otro, el hidrato de cloral tiene una acción sedante e hipnótica similar a los barbitúricos y al paraldehído. El mecanismo de acción del hidrato de cloral no está completamente dilucidado. Se ha postulado que los efectos depresores del sistema nervioso central del hidrato de cloral son debido a su metabolismo activo, el tricloroetanol. Las altas dosis ocasionan anestesia general y depresión concurrente de los centros vasomotores y respiratorios. La farmacocinética de este compuesto se absorbe rápido en el tracto gastrointestinal después de la administración oral. Luego de una dosis de 0,5-1 gramos, el efecto sedante ocurre entre 30 y 50 minutos y dura entre 4 y 8 horas. La distribución es extensa, se distribuye en el líquido cefalorraquídeo, la sangre del cordón umbilical, la sangre fetal, el líquido amniótico y la leche materna. El hidrato de cloral se metaboliza en el hígado y en los eritrocitos, al metabolito activo tricloroetanol, el cual se degrada más tarde en metabolitos inactivos. También se metaboliza en el hígado y riñones a metabolitos inactivos. El tricloroetanol se une a proteínas plasmáticas entre el 35 y el 41%. La vida media plasmática del tricloroetanol, el metabolito activo, es de 8 a 11 horas. Se excreta de forma lenta y variable por los riñones. Se puede remover por diálisis. Y las contraindicaciones de este hidrato de cloral es la hipersensibilidad conocida al medicamento, úlceras gastroduodenales activas, gastritis, reacciones adversas frecuentes pueden ser náuseas, gastritis, dolor abdominal, vómitos, flatulencia, y las ocasionales pueden ser somnolencia, cefalea, ataxia, excitación paradójica, alucinaciones, pesadillas, delirio, confusión, convulsiones, debilidad severa, hipotensión, bradipnea, disnea, y ya las consecuencias que se pueden presentar pero raras sería arritmias cardíacas, ictero, daño hepático y renal, intoxicación aguda, manifestaciones clínicas similares a la intoxicación por barbitúricos. La farmacodependencia es la supresión brusca, determina síndrome de abstinencia semejante al inducido por el alcohol, delirium tremens. Okay. Tranquilizantes y otros psicofármacos. Los tranquilizantes son medicamentos que se prescriben para combatir el estrés. Es un estado fuerte de tensión, ansiedad y como auxiliares para conciliar el sueño. Los tranquilizantes, grupo heterogéneo de sustancias que de acuerdo con la dosis o la sustancia activa que contiene, desencadena un efecto tranquilizador, ansiolítico, relajador, soporífero o anticonvulsivo. Sus características, pues las más significativas son sus efectos contra la ansiedad y su acción como relajante muscular. Su incorporación a la terapéutica permitió el control de la angustia sin que se produjera de forma simultánea afección de la vigilia.
Estos fármacos producen con frecuencia habituación. Los mecanismos farmacológicos esenciales, pues es que sus efectos se producen por acción agonista o reforzadora de los neurotransmisores inhibidores como la glicina y el ácido gamma-aminobutírico, que es el GABA, y especialmente en el receptor GABA-A, que además de su efecto reductor de ansiedad, compite con el tono dopaminérgico. Por otra parte, son antagonistas de la serotonina y el ácido glutámico. Asimismo, eleva la prostaglandina E, de efecto anticonvulsivante. Se han descrito recientemente receptores específicos para las benzodiazepinas, lo que plantea la inferencia de que, siguiendo el modelo de los opiáceos, pueden existir sustancias naturales en el sistema nervioso central de estructura química similar a estos fármacos. La estructura sobre el sistema nervioso central. Las estructuras fundamentales del sistema nervioso es que ejercen su acción. La acción fundamental se origina al nivel del sistema límbico, centro modulador de las conductas de acercamiento y evitación, así como regulador visceral significativo. También actúan sobre el hipotálamo y las conexiones sinápticas medulares como notable efecto bloqueador determinante de su acción como relajante muscular. La acción sobre la formación reticular es menos importante. También tiene efectos sobre las manifestaciones psicopatológicas. Estos fármacos son ansiolíticos, son antifóbicos, antiobsesivos, anticonvulsivantes y actualmente existen tranquilizantes de efectos específicos sobre los trastornos del sueño. Efectos sobre el nivel de vigilia. Es muy discreto, excepto en los fármacos específicos que pueden ser utilizados como hipnóticos y cuya administración está solo indicada como recurso transitorio en horario nocturno. Los efectos vegetativos pues provocan discretos efectos vagolíticos y simpaticolíticos en dosis convencionales. Debe señalarse, sin embargo, que la venacticina tiene notable efecto vagolítico y que los benzodiazepínicos, como el diazepam y el clorodiazepóxido, pueden producir taquicardia compensadora de la disminución en la frecuencia respiratoria determinada por su efecto como relajante muscular. Efectos extrapiramidales. Como generalización no los producen e incluso pueden ser utilizados como terapéutica de algunos cuadros extrapiramidales determinados por neurolépticos. Hay reportes excepcionales de efectos extrapiramidales con algunos benzodiazepinas. Efectos sobre el umbral convulsivo. Son significativos y se relacionan con su acción potencializadora de los neurotransmisores inhibidores, así como su efecto liberador de prostaglandina E, de notable acción anticonvulsiva. Debe recordarse que el diazepam por vía parenteral es la primera elección en el tratamiento del estatus epiléptico. Riesgo de habituación, ¿sí? Y es notable sobre todo si se administra en dosis elevadas y por un tiempo prolongado. El médico general debe usar las menos dosis efectivas y suspender la indicación tan pronto se controlen los síntomas. El riesgo adictivo es mayor en los fármacos de efecto hipnótico, seguidos por el meprobamato. Las indicaciones fundamentales para este tipo de medicamentos pues es ansiedad de nivel neurótico, fobias,
Manifestaciones fisiopatológicas como inductores del sueño y como complemento del tratamiento antiepiléptico. Las contraindicaciones en la miastenia gravis, en los sujetos con adicciones y en los 3 primeros meses de gestación. El médico general debe conocer que en los alcohólicos se produce una tolerancia cruzada con los tranquilizantes, por lo que para producir efectos ansiolíticos serían necesarias elevadas dosis. En estos casos se recomienda mejor utilizar algún neuroléptico, como el haloperidol o la trifluoperacina, aunque en cuadros agudos está indicado el diazepam o el clorodiazepóxido, inyectable hasta superar la crisis. Toxicidad en estos tipos de medicamentos y efectos colaterales, pues están las dermatotoxias polimorfas, ataxia, somnolencia ocasional, nistagmo, potencialización con el alcohol, disminución temporal de la libido, constipación, dispepsia, hipotensión discreta, excepcionalmente icteros, colangiolíticos, similares a los que se reportan con la clorpromacina, aunque su efecto hepatotóxico es discreto. Estos fármacos son depresores del sistema nervioso. Su uso prolongado puede originar hipotimia y en los casos de fármacos de vida media prolongada, como el diazepam y el clorodiazepóxido, se produce una acumulación que incrementa el riesgo de somnolencia diurna, dificultades de concentración y memoria, así como de caídas, y estas últimas más frecuentes en ancianos. Los psicofármacos, en sí la psicofarmacología es la rama de la farmacología que estudia a los psicofármacos. Psicofármacos o psicótropos son sustancias que actúan sobre la función, la conducta y la experiencia psíquica. Luego, su acción principal la ejercen modificando la actividad mental. El mecanismo de acción de los psicofármacos está íntimamente relacionado con los sistemas de síntesis, liberación y unión de receptores de los transmisores. Los principales neurotransmisores relacionados con las alteraciones mentales son la dopamina, la norepinefrina o la noradrenalina, que es lo mismo, la serotonina, el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico B. La clasificación más frecuente de los psicofármacos los divide en 3 grandes grupos, aunque existen muchas más sustancias que podrían incluirse dentro del grupo de los psicótropos: los ansiolíticos, los antidepresivos, los antipsicóticos o neurolépticos, ¿sí? Los ansiolíticos son fármacos capaces de reducir la ansiedad, facilitando mecanismos inhibidores en el ámbito cerebral. Grupos de fármacos ansiolíticos están la benzodiazepina y otros ansiolíticos. Ya habíamos mencionado las benzodiazepinas, que aparecen por primera vez en la década de los 50. Además del efecto ansiolítico, tiene también un efecto hipnótico y de relajación muscular. A dosis bajas tienen efectos ansiolíticos. A dosis altas tienen efectos hipnóticos. Son fármacos depresores del sistema nervioso central. Su mecanismo de acción se une a receptores específicos e incrementan la actividad del neurotransmisor inhibidor GABA. Tipos. Se diferencian por su farmacocinética en dos grandes grupos. Están las benzodiazepinas de larga duración, que son una semivida de
mayor a 12 horas, y las benzodiazepinas de corta duración con una semivida menor a las 12 horas. Las benzodiazepinas de larga duración se acumulan produciendo sedación excesiva. Tienen pocos efectos derivados de la retirada. Su metabolismo hepático produce metabolitos activos, siendo los ancianos la población más sensible, por lo que debe ajustarse al máximo la dosis. Las benzodiazepinas de corta duración no originan metabolitos activos, ya que la duración de sus efectos no depende de la biotransformación hepática. Las benzodiazepinas pueden producir adicciones y síndrome de abstinencia, por lo que deberían aplicarse al menor dosis eficaz posible durante el menor tiempo posible. De preferencia, no superar de los 4 a los 6 meses. Y tampoco debe suspenderse bruscamente el tratamiento, sino de ir reduciendo la dosis de forma progresiva de entre 4 y 8 semanas. La sobredosis es uno de los fármacos más utilizados en intento de suicidio. Se pueden tratar con flumazenilo, es un anexante, es un fármaco antagonista. Las indicaciones de este fármaco es un tratamiento a corto plazo de la ansiedad, de los ataques de pánico y ansiedad secundaria a enfermedades orgánicos. Pero pues como todo medicamento tiene sus efectos secundarios, entre los que están la somnolencia, la confusión, ataxia, mareo, sedación, cefalea, desorientación. Estos efectos secundarios hay que observarlos, más especialmente en los ancianos. Avisar al paciente de que puede sufrir amnesia anterograda, olvido de acontecimientos recientes, abstenerse de conducir y o manejar maquinaria peligrosa. Las contraindicaciones y precauciones generales están contraindicadas en pacientes alérgicos, pacientes con miastenia gravis, pacientes en coma o estado de shock, pacientes con intoxicación etílica, embarazadas, lactantes y niños, y se debe administrar con precaución en pacientes con historial de drogodependencias, pacientes con insuficiencia respiratoria grave, ancianos, y su consumo junto con otros depresores del sistema nervioso central como el alcohol pueden potenciar los efectos depresores. La fenotiazina es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de los desórdenes psicóticos y de la esquizofrenia, y también se ha utilizado para tratar la ansiedad asociada a la depresión, la demencia y problemas graves de comportamiento en los niños. De todos estos antipsicóticos fenotiazínicos, la tioridazina es la que presenta menos efectos extrapiramidales. Como otras fenotiazinas, la tioridazina puede producir una serie de reacciones adversas cardiovasculares, como son la prolongación del intervalo QTC o alteraciones de la conducción debido a estos efectos cardiovasculares. El tratamiento con tioridazina debe reservarse para aquellos pacientes que no hayan respondido al tratamiento con otros fármacos antipsicóticos. El mecanismo de acción de este medicamento, la fenotiazina, bloquea los receptores postsinápticos para dopamina en el sistema mesolímbico y aumenta la dopamina al bloquear el receptor de 2 somatodendrítico. Después de unas 12 semanas de tratamiento crónico, se produce el bloqueo de la polarización en el tracto dopaminérgico. Se ha demostrado
que el bloqueo en la neurotransmisión de la dopamina está correlacionado con los efectos antipsicóticos. Este bloqueo, el D2, es también el responsable de los fuertes efectos extrapiramidales observados con este fármaco. El bloqueo de la dopamina en el quimiorreceptor es el responsable de los efectos antieméticos. Además, la tioridazina posee efectos bloqueantes de los receptores colinérgicos y adrenérgicos, lo que produce sedación, relajación muscular y efectos cardiovasculares tales como hipotensión, taquicardia refleja y alteraciones en el perfil electrocardiográfico. La farmacocinética, pues esta después de la administración oral, la tioridazina es rápidamente absorbida. Si bien existe una considerable variabilidad interindividual en lo que se refiere a las concentraciones máximas obtenidas en el plasma, debido a que el fármaco experimenta una metabolización en la mucosa gástrica y un metabolismo de primer paso en el hígado. Los efectos antipsicóticos son graduales, variando considerablemente entre los pacientes, no produciéndose los efectos máximos hasta un mínimo de 6 semanas después de iniciado el tratamiento. Las fenotiacinas se distribuyen ampliamente en los tejidos corporales y cruzan la barrera hematoencefálica. La tioridazina se encuentra unida a las proteínas del plasma entre un 91 y un 99%, sobre todo el grupo proteína ácida A1. Este fármaco sí atraviesa la placenta y es excretada en la leche materna, aunque los datos disponibles son insuficientes. La tioridazina es metabolizada ampliamente, habiéndose identificado unos 12 metabolitos. Algunos de estos pueden entrar en la circulación enterohepática y 2 de ellos, la mesoridazina y la sulforidazina, son farmacológicamente activos. Los metabolitos como tales o conjugados como glucurónidos se eliminan en su mayor parte por vía renal. Solo una pequeña cantidad es eliminada como fármaco sin alterar. También se produce una pequeña eliminación por el tracto biliar y en las heces. Las contraindicaciones: la tioridazina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad conocida al fármaco o a las fenotiacinas. Pueden producirse reacciones cruzadas. Esta contraindicación incluye a aquellos pacientes que hayan experimentado discrasias sanguíneas y supresión de la médula ósea o ictericia durante un tratamiento con fenotiacinas. Las fenotiacinas deben ser utilizadas con precaución en pacientes con enfermedades hematológicas preexistentes, aunque con poca frecuencia se han comunicado a granulocitos y otros desórdenes hematológicos durante el tratamiento con fenotiacinas. Los pacientes deberán ser advertidos que deberán contactar con su médico si aparece fiebre, dolor de garganta, letargia u otros signos de infección o de reducción de las células sanguíneas. Se deben practicar regularmente análisis de sangre con recuentos diferenciales, discontinuando el fármaco si se producen reacciones significativas en los recuentos. Vamos a hablar del meprovamato. Uno de sus sinónimos podría ser el procalmadiol,
El procalmidol, su acción terapéutica es ansiolítico. Sus propiedades es un derivado del carbamato. No se conoce bien su mecanismo de acción. Al parecer actúa en múltiples lugares del sistema nervioso central, incluso el tálamo y el sistema límbico. Se absorbe bien en el tracto gastrointestinal y se metaboliza en el hígado. La vida media plasmática es de unas 10 horas y se excreta por vía renal. De un 8% a un 19% se excreta en forma inalterada. Indicaciones, pues es para los trastornos de ansiedad que requieren tratamiento a corto plazo. No suele indicarse para la ansiedad o tensión asociada en la vida diaria. La dosificación para adultos son 400 miligramos 3 veces al día, dosis máxima hasta 2 gramos al día. En pacientes geriátricos o debilitados, la dosis puede reducirse porque son más sensibles sus efectos. Las reacciones adversas podríamos encontrar torpeza, inestabilidad, somnolencia, cefaleas, confusión, taquicardia, excitación no habitual, náuseas o vómitos. Y podemos encontrar signos de toxicidad aguda, por ejemplo, confusión severa, somnolencia severa, bradicardia, debilidad. También hay signos de toxicidad crónica, como mareos continuos, marcha inestable, balbuceo. Las precauciones y advertencias, pues como el meprovamato atraviesa la placenta, existe el riesgo de malformaciones congénitas cuando se administra durante el primer trimestre del embarazo. Se excreta en la leche materna y puede dar lugar a sedación en el lactante. Puede disminuir o inhibir el flujo salival y contribuir al desarrollo de caries, candidiasis oral y malestar. Interacciones con otros medicamentos depresores del sistema nervioso central, utilizados en forma simultánea, pueden aumentar este efecto, como también incrementar el riesgo de hábito. En las contraindicaciones, pues deberá evaluarse la relación riesgo-beneficio en presencia de antecedentes de abuso de fármacos, epilepsia, disfunción hepática o renal y porfiria aguda intermitente. Las interacciones meprovamato interactuando con el alcohol también no son recomendables.